Ai, café. Ok, muy bien. Entonces, vamos a continuar con el asunto de lo que Lucas ha estado enseñándonos a todos durante todos estos viernes, especialmente en este capítulo 5. Y pues bueno, son cosas que tienen, este capítulo 5 es interesante porque me di cuenta, bueno, me di cuenta de algo, pero es algo que ya es muy evidente. Y es cómo ordena Lucas, ordena las situaciones en que se señalan dos cosas. Una es la compasión que tiene Jesús, es decir, el deseo de Jesús de que la gente encuentre pues, misericordia, encuentre satisfacción en lo espiritual. La otra es que la forma de poder lograrlo es no solamente con sus enseñanzas, sino también con el poder que demuestra, es decir, con la autoridad que él demuestra. La otra es el resultado de las personas que tuvieron que involucrarse con él como resultado de esa bondad. Entonces, en el capítulo 5 por ejemplo, empezamos con el asunto de Pedro y cómo este Pedro representa a todos aquellos que tienen un trabajo normal en la vida, todas aquellas personas que tienen lo que llamamos labriegos sencillos, ¿verdad? Gente que cumple con un horario, con un trabajo, aunque sea propio, lo que sea, pero ahí están, es la sangre que mueve a una nación, es la gente que tiene su comercio, que tiene sus ventas, que tiene su trabajo de banistería, que tiene su trabajo o que trabaja en una fábrica, que trabaja para otros 8, 9 horas, no sé. Y es la gente del día a día, la gente que tiene que laborar día a día. Pedro representa a todas estas personas, ¿verdad? Pero lo importante es que a pesar de que Pedro representa a lo que llamamos la clase media o la clase media baja, en cuanto a lo que es las labores del día a día, es impactado por no solamente las enseñanzas de Jesús, sino porque Jesús provee todo lo necesario para que esta persona, Pedro, también reconozca que es el Señor el que tiene toda la fuerza y toda la autoridad para depender de Él. Tanto así que el mismo Pedro dijo, apártate de mí, que soy hombre pecador, no soy digno de estar delante de ti. Pero Jesús venía a eso, a llamar a los pecadores. Después vemos el asunto del leproso y estamos hablando de un estado ahí donde ya es deplorable, completamente horrible, una persona que no solamente representaba una enfermedad que nadie quería ni siquiera a lo lejos, era tan horrible esta enfermedad que tuvieron que hacerse leyes con respecto al trato de estas situaciones. Y este hombre representa a todos aquellos que están completamente desechados por la sociedad, que no tienen trabajo ni nada, ¿verdad? Es decir, como esos que vemos en las calles tirados, vencidos por las drogas, por todo ese tipo de contaminación que no solamente hace que una persona pierda toda su humanidad, sino que sea completamente desechado de tal grado que hasta se piense que el mismo Dios desechó a este tipo de personas porque es lo que se tenía en mente. La mente de un leproso era que no solamente era el desecho de la humanidad, sino que también Dios los había hecho malditos con eso, con ese tipo de enfermedad. Así es como les había hablado de la cultura que tenían, ese pensamiento que se tenía en el pueblo de Israel con respecto a esa enfermedad. Y no solamente eso, sino que Jesús, ahora viene Jesús representando a todo este tipo de situaciones horribles y no solamente ve el corazón de esta persona, sino que lo limpia tocándole, es decir, teniendo un contacto físico con un tipo de persona que jamás en su vida iba a poder tener un contacto físico. Rozarse con un tipo de esos eso no jamás, eso no pasa. Y lo vemos en los sentimientos de ahora con personas así en la calle, borrachos, drogadictos y todo eso. Uno no quiere ni pasar por ahí realmente porque esa condición es horrible y nadie quiere tener contacto con eso, pero Jesús lo toca. Y ahí es donde demuestra no solamente la autoridad de su enseñanza, sino también su compasión.
Y son casos que representan. Pedro representa a la gente que labora diariamente, los de siempre, los de todos, que tienen que conseguir el pan con el sudor de su frente. Y Jesús lo llama, lo anima y le hace ver que hay cosas más allá que simplemente el trabajo. Viene este leproso igual, de igual manera, pero bajo esa condición de lo que representa. Después vimos el asunto del paralítico, que también representa personas que no pueden hacer nada, están completamente, eh, eh, son completamente dependientes de otros para poder lograr algo. Este paralítico no podía hacer por sí mismo, quería hacer muchas cosas, pero no podía, estaba dependiendo. Pero entonces vemos aquí cómo es que Jesús resalta la, la amistad, cómo es que Jesús resalta de cómo personas que ven que otras personas no pueden, que no tienen que tienen la dependencia porque no son independientes, este tipo de personas que existen hoy en día también se representa ahí. Lucas lo representa ahí en esa condición. Gente que no puede hacer por sí mismo nada, no pueden tomar decisiones por sí mismos, no pueden sostenerse por sí mismos. Personas que sí podían, lo llevaron ante Jesús. Ya aquí no vemos una intervención de Jesús y la persona, sino que ahora vemos terceros, personas que interceden para llevar a esta persona a Jesús porque sabían y oían lo que Jesús era capaz de hacer. Y ahí, en esa condición, también vemos algo importante, que de ahí empezamos a notar que había gente que se creía muy importante, que se creían muy necesarios en la humanidad, pero que realmente estaban estorbando la simpleza de la enseñanza y del amor de Dios. Personas que representaban a Dios como los líderes religiosos de esa época, pero que tenían condiciones para el resto según su necesidad. A los ricos los trataban muy bien, a los pobres los ignoraban, a las personas enfermas los desechaban. Tenían condiciones según el estatus de la persona, el modo de vida de la persona. Jesús no, pero Jesús encuentra ese choque, esa pared, y de ahí en adelante hasta la crucifixión, iba a tener ese choque constante con personas que como Jesús tenía autoridad, ya ellos querían completamente condicionar esa autoridad. Y tuvo que Jesús también, vemos ahí, que Jesús aún así no desechó a estas personas, sino que también les da la oportunidad de que recapaciten, de que entiendan que el único que tiene la autoridad, el único que puede hacer este tipo de obras, el único que puede conjugar, unir a la sociedad en general, ricos, pobres, enfermos, gente que no puede, no son independientes, todo este tipo, todo este círculo de variación de personas, el único que puede unificarlos es Jesús. Entonces, vemos toda esta característica tan maravillosa como Lucas traza de esa forma esta situación, ¿verdad? Hoy vamos a tocar el asunto del llamamiento de Leví, pero aún sigue Lucas dejando esa sensación en la mente de sus lectores de cómo es que Jesús viene haciendo que todo tipo, toda variedad de personas, de variedad de condiciones, de estatus, de relación que tengan, de cultura, de educación, todos son llamados al arrepentimiento y a que sean sanados por Jesús y sean enseñados por Jesús. Por eso nosotros, los cristianos, debemos siempre apuntar a Jesús, siempre, siempre. Nosotros no somos capaces, hermanos. Yo me crié en una familia donde no es la misma que la suya. Tal vez la suya fue más pobre que la mía o más rica que la mía. Y dependiendo de las culturas y la enseñanza y la crianza, cada quien tiene su forma de ver y visualizar las cosas. Pero Jesús es capaz de consolidar todo, porque Jesús se mezcló con todo tipo de personas y a todo tipo de personas les dio la necesidad de que se arrepintieran, de que buscaran la autoridad y la enseñanza de Jesús. Por eso vamos aquí, entonces voy a compartir pantalla para que podamos ver eh, el pasaje. Voy a ponerlo acá y voy a compartir pantalla y vamos a ver entonces ahora cómo Jesús trata la condición de este tipo de persona.
¿verdad? Hablamos de quiénes, de la gente de la clase media baja, de gente desechada, de gente que no, que depende de otras personas, ¿verdad? Y eso es así. Pero ahora vamos a hablar de la clase alta de las personas, de la clase donde son gente que tiene el billete, que tienen el dinero, que vienen de trabajos y condiciones muy elevados, ¿verdad? Y aquí es donde este tipo de personas, según su relación que tienen con este tipo de condiciones, vemos cómo Jesús observa. Una cosa importante que quiero que quede en su mente antes de leer es lo que le dijo Jesús o lo que dijo Jesús a la hora de, perdón, lo que Lucas señaló a la hora de que Jesús actuaba. Y es que eso pasó con el paralítico, ¿verdad? Dice que Jesús viendo la fe de ellos, ¿se acuerdan de eso, verdad? Jesús cuando vio la fe de los amigos que llevaban al paralítico, eso es lo que eso es lo que Lucas está tratando de enfocar en sus lectores, que Jesús observa. Y aquí vamos a ver también estas palabras a continuación y vamos a ver cómo las podemos sacar a luz. Ahora sí dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué? Bueno, ya vamos a lo del 32 porque ya el 33 es otra discusión en la que se meten acá, ¿verdad? Pero del 27 al 32. Vamos a empezar con el versículo 27 y vamos a ver algunas características importantes que podemos rescatar de acá en cuanto a lo que Lucas quiere dejar en los lectores. Eso es lo que vamos a tener en cuenta. Y el asunto acá, voy a señalarlo aquí, nada más aquí mismo. El asunto acá es la palabra vio, ¿verdad? Después de estas cosas salió y dice que vio. Esta palabra es importante porque la palabra en el idioma original, en el idioma griego, eh, se refiere a mirar con atención, se refiere a contemplar. Es decir, todos nosotros vemos, pero cuando nosotros estamos mirando algo que nos llama mucho la atención, lo miramos con el hecho de tratar de entender, ¿verdad? Es decir, por eso nos capta la atención. Y en este momento dice que después de las cosas que pasaron, vio a un publicano, pero esta palabra es mirar con atención. Observó intensamente a Mateo como si estuviera estudiando su carácter, ¿verdad? Y esto es importante porque también lo vimos en los amigos que llevaron al paralítico. Dice, viendo Jesús, la misma palabra tiende a eso, a mirar con atención. Es la misma que se aplica en Lucas capítulo 21 cuando habla de la viuda, ¿verdad? Que dice que viendo Jesús a la viuda, todos los demás echaban de lo que les sobraba, pero Jesús vio con atención lo que estaba haciendo esa viuda. Y en cada de uno de estos aspectos tiene que ver con lo que las personas tienen en su corazón. Vea qué fue lo que vio Jesús de los amigos del paralítico, la tenacidad, las acciones que estaban haciendo estas personas, la necesidad de querer llevar a esta persona que no podía hacer nada por sí mismo a que Jesús los curara. ¿Qué vio Jesús digamos, en el leproso? ¿Verdad? Ese deseo de ser limpio. ¿Qué vio Jesús en Pedro? Ese deseo de, etcétera, ¿verdad? ¿Qué ve Jesús en cada uno de nosotros? Esa es la parte principal.
porque una cosa sí es cierta, que Jesús lo ve todo, no hay nada que se esconda delante de su presencia, pero él lo que mira, como le dijo Dios a Samuel, ¿verdad? Que el hombre se fija en la apariencia, pero ¿en qué se fija Dios? En el corazón, ¿verdad? Y esta es la parte importante que estaba viendo Dios, Jesús en caminando ahí por toda esa zona de Galilea y de todos esos lugares, vio a un publicano llamado Leví. Ahora, otra cosa importante, entonces, en cuanto a eso, es lo que dice con respecto aquí, voy a señalarlo para que podamos comentar sobre esto. Dice, y llamando, le dice, salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Esta expresión, sígueme, es la misma expresión que le dijo Jesús a Pedro, que ahora Jesús iba a convertir a Pedro y a sus hermanos, los que estaban ahí con él, en pescadores de hombres. Ese es el término. Claro, no es el mismo término. Aquí a Leví le está diciendo sígueme. Sin embargo, usted sabe que el que trata mejor esta historia, esto que está pasando, es Marcos. En el libro de Marcos es más amplio a la hora de tratarlo. Lo que pasa es que Lucas sí registra esta parte por lo que continúa diciendo. Por ejemplo, aquí en el 28, donde dice, y dejándolo todo. Esta parte solo Lucas lo contempla en el sentido de que Mateo, cuando escribió su epístola, su carta, no lo enfoca tanto como lo enfoca Lucas. ¿Por qué? Porque es que el punto de acá es que Mateo iba a dejarlo todo. Leví iba a dejarlo completamente todo. Es decir, ¿se acuerdan que cuando Jesús murió en la cruz, algunos de sus discípulos ya estaban tan confundidos de que si era o no era, que algunos volvieron a la pesca? En este caso, Pedro y otros discípulos volvieron a su trabajo cotidiano, a la labor que ellos podían hacer. ¿Se acuerdan? Mm. Pero Mateo no podía hacer eso, Leví no podía hacer eso. Leví estaba en una posición de recaudación de impuestos, que era algo que el gobierno de Roma establecía en los países que él había conquistado para recaudar todo tipo la palabra impuestos es lo que significa, lo que se nos viene, es imponer algo, aún en contra de la voluntad. La gente debe pagar algo por la fuerza para poder utilizar las normas que hay. Por ejemplo, hoy día pagamos nuestros impuestos porque los impuestos se supone que es para la mejora de lo que es vivir bien en un país. ¿Verdad? Con los impuestos se paga la seguridad, se paga la salud, se paga las carreteras, se paga, en fin, un montón de infraestructuras y condiciones que ayudan a la sociedad a pues vivir de una forma adecuada. El punto es que Roma fue el que llevó esto a todos los países que había conquistado y lo único que tenían que hacer era pagar impuestos. Ahora, esta persona, este Leví, tenía ese trabajo. Era como recaudador de impuestos, tenía un trabajo como cualquier otro, pero que era un trabajo bien remunerado, no era un trabajo de la clase media baja, ni de la clase media, era un trabajo de la clase alta. ¿Por qué? Porque habían muchos recaudadores de impuestos que también tenían la maña de cobrar más de la cuenta. Y ahí es donde viene el problema. Ahí es donde está el problema. Los recaudadores de impuestos no solamente cobraban lo que el Imperio Romano exigía, sino que también pues metían la mano a ellos para sacar su provecho. Y por eso ya de por sí los israelitas, los judíos veían eso de una forma horrible, de que hubieran judíos que tuvieran que cobrarle a los hermanos impuestos. Ya de por sí para los judíos eso era horrible. Ahora de que hubieran personas que abusaran de eso para sacar su propio provecho, pues ya ahí es donde el asunto se complica un poquito más. ¿Ves?
porque, por ejemplo, el mismo Lucas nos describe aquí en el capítulo, vamos a ir al capítulo 3 versículo 12 y vamos a ver este asunto de este trabajo, este tipo de trabajo. Dice, vinieron también unos publicanos, publicanos es el que trabaja recaudando impuestos para ser bautizados. En este caso estamos hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista está pregonando de que tienen que venir a bautizarse para el arrepentimiento de sus pecados, ¿verdad? Y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Vea la contestación de Juan y esto demuestra que no era un trabajo, que era un mal trabajo o que era un trabajo de gente pecadora o de gente mala. Era un trabajo como cualquier otro. Porque dice Juan, él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. En ningún momento Juan le dijo a esas personas, no, 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 dejen ese trabajo el diablo, dejen ese trabajo y busquen otro trabajo porque ese trabajo no es correcto, no es bueno, etcétera. Juan no les dijo eso. Lo único que Juan les exige por medio de lo que están haciendo ellos, lo que están buscando ellos, es arrepentimiento, es que no exijan más de lo que se les había ordenado. Lo que pasa es que a los ojos de los judíos, ver a otros judíos cobrando impuestos, pues ya era algo. Si esto pasa hasta el día de hoy, ¿verdad? Nosotros cuando vamos a pagar los impuestos, le arrugamos la cara porque y todo esto tengo que pagar, y esto también, y no me quedó nada, y me rebajaron de aquí, de la planilla y todo eso, ¿verdad? Qué barbaridad este gobierno, que, y hasta hablamos más de la cuenta, ¿verdad? ¿Verdad? Ahora imagínense esta gente que era tan celosa de sus creencias y todo esto, cómo veían a sus hermanos haciendo ese tipo de labores. Pero en sí la labor no era mala. Lo malo era eso, que exigían más de lo que les había ordenado. ¿Y para qué lo exigían? Eso, para dejarse la platica, ¿verdad? Para dejarse las extras y poder entonces disfrutar de la vida, más que cualquier otra. Por eso era un negocio lucrativo, era un negocio bueno, porque podían sacar más de la cuenta. Ok, volviendo otra vez al 5 eh, 28. Esto es lo que está dejando Leví. Esto es la decisión que está tomando Leví. ¿Qué fue lo que vio Jesús en Mateo? ¿Qué fue lo que vio? Es exactamente eso fue lo que vio Jesús en el corazón de Leví. Vea, si nosotros nos sinceramos, hermanos, y no es que estoy diciendo que aquí hay personas de doble ánimo ni nada de eso, solamente quiero que nos traslademos a esa época y pensemos en esto. Hoy día, conseguir trabajo es bien difícil, hermanos, bien difícil. Hoy día tener trabajo es difícil. Hay trabajos que no pagan bien, hay trabajos que exigen muchas horas y aún así tenemos hermanos y hermanas que no les queda de otro que conseguir eso, trabajar ahí, ¿verdad? Aquí en Costa Rica la cosa se ha complicado muchísimo con el trabajo. Cuesta mucho conseguir trabajo. Y los trabajos ahora, como cuestan tanto acá, son más celosos a la hora de aferrarse a los trabajos. Ahora, imagínese que a usted le ofrezcan un trabajo, no solamente donde va a estar sentadito ahí, que la gente va a venir donde usted y le va a traer su dinero, sino que usted también puede sacarle provecho a eso. Donde usted va a trabajar, las horas en las que usted va a trabajar ahí, el tiempo que le va a invertir ahí a eso, pues no solamente le están dando buen dinero, le están pagando bien, tiene el aval del gobierno. En ese entonces los romanos protegían a este tipo de personas y también tenían la oportunidad de exigir un poco más para dejarse dinero. O sea, era un trabajo que había que pensarlo, ¿no? O sea, yo me imagino que mucha gente tenía muchos deseos de tener ese tipo de trabajo, ¿sí? Porque era un trabajito que le digo que dejaba buena ganancia, que no era tan duro el trabajo, no era estar sentado ahí recoleccionando el dinero de los demás, donde tenía guardas de seguridad, donde protegían los intereses de Roma. Ahora, ¿qué fue lo que vio Jesús en el corazón de Leví? Bueno, que Leví no le importó esto. A Leví lo que le importó fueron las enseñanzas de Jesús.
fueron los actos de Jesús. Así que para Leví era más fuerte el deseo de conocer a Jesús y de ser su discípulo que pues mantener este tipo de trabajo que no era nada feo, que no estaba mal ese tipo de trabajo. Por eso es que Jesús dice, hermanos, y esto es muy, muy fuerte, cuando Jesús dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas, ¿cuáles cosas? Carro, fortuna, dinero. No, no, las cosas que viene hablando ahí, que es el techo, el abrigo, la ropa, todo eso que viene hablando en Mateo 6. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que son necesarias para el ser humano van a ser añadidas. Pero la gente prefiere hacerlo al revés. Prefieren primero buscar, estudiar, tratar de hacer, de hacerse un nombre en la sociedad, una fortuna, para luego después dedicarle a Dios lo que le sobra. Y así no es como funciona, porque vemos que estos ejemplos son poderosos de este tipo de personas. Entonces, esta condición como dice aquí ahora el 29, y Leví le hizo un gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Esto es interesante, hermanos, porque aquí otra vez tengo que repetir que este no era un hombre de clase media baja, ni siquiera de clase media, era una persona de clase alta. ¿Se acuerdan el asunto de Saqueo? ¿Se acuerdan? ¿Ya? Como Saqueo dice que el chiquitín que se subió del sicomoro para esperar era publicano también y lo invitó a la casa de Jesús. ¿Y qué hizo? También, y dijo que él iba a devolver la plata que se había robado, era que había exigido de más, porque este tipo de trabajos era de trabajo de oficina, trabajos donde se ganaba bien. Vea que la condición de Levi estaba tan buena que hizo gran banquete. Esta expresión de gran banquete tiene mucho que ver porque el punto es que los grandes banquetes solo los hacían la gente que tenía posiciones altas. Habían banquetes de gente de familias donde se reunían para celebrar, para festejar, ¿verdad? Como por decir algo. un- eh, Cuando usted se reúne con su familia porque viene un pariente lejano y pues entre todos ponen y entre todos hacen ahí una comidita y todo, ¿verdad? Y se goza y se alegra y todo eso, es un ambiente familiar. Pero cuando se habla de un gran banquete, se está hablando de gente que tiene que ver con el asunto de los mismos negocios, como hacen las grandes corporativas. Cuando usted trabaja en una corporativa, digamos, en un centro de tecnología o lo que sea, y esta gente pues invitan a otros, a sus clientes, a cenas y todo eso es para hacer negocios, para poder consolidar negocios y poder incrementar las ventas. Eso se llaman estrategias de negocio, ¿no? No es una cuestión de pasarla bien y pasar bonito el asunto y todo eso, sino es aprovechar un ambiente bonito donde hay comida, bebida y todo eso para que haya un relajamiento social y entonces se pueda convencer a las personas a tomar decisiones y eso se llama pues hacer inversionistas, ¿no? En este caso, eso es exactamente lo que se hacía en este tipo de cosas. Y le hizo gran banquete en su casa, pero en este caso, Leví estaba enfocado, el banquete estaba enfocado en Jesús, estaba enfocado en el maestro. ¿Por qué? Porque Leví ya sabía quién era el maestro. Esa sensación de que ustedes no sé si han visto hasta en las películas, como dice aquí el 27 el final, y dice, y le dijo, sígueme, dice el 28 y dejándolo todo se levantó y le siguió. Esto no fue así nomás, no fue que fue como que Dios lo encantó, digo, el Señor lo encantó y lo hipnotizó, y entonces él se levantó y se fue, no, 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 Mateo, Marcos hablan más sobre el asunto, mayormente Marcos, ahí se dice, ahí se habla y se puede notar que ya Mateo conocía al maestro, ya sabía quién era, lo que había dicho y todo eso.
y a Leví le llegó. Pero la costumbre que tenía Leví, ¿verdad? Era en situaciones de negocio, de cultura y eso que acabo de decirles a ustedes, era esto, hacer banquetes para llamar a sus asociados, llamar a los inversionistas, llamar a todo tipo de personas dentro de esa cultura de la clase alta para compartir tips y compartir consejos y decir, mira, yo recaudé tanto aquella vez y vos cuánto y cómo hiciste y todas estas cosas de marketing, lo que se llama actualmente. Pero esta vez Levi tenía en mente hacer un banquete en su casa para que ahora la cosa fuera distinta. Vea la mentalidad de este hombre. Y Leví le hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de quienes. ¿De quiénes estábamos hablando? De pobres y de gente común y corriente, no, de la misma empresa, de la misma empresa. Compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y cuando dice otros, se refiere a la gente de la clase alta, no a la gente pobre. Mm. Lo que pasa es que en lugar de Leví decir, no, yo ya no quiero nada con esto, yo con los impuestos, con este trabajo no quiero nada, ahora quiero seguir al maestro, no. Leví actúa con sabiduría, él tiene conocimiento. De hecho, de hecho les puedo decir que, que, que Leví, que es Mateo, tenía mucho conocimiento del Antiguo Testamento, tenía muchísimo conocimiento. ¿Y cómo lo sabemos? Porque él fue el que escribió Mateo, el Evangelio de Mateo. Y recuerden que el Evangelio de Mateo está dedicado a los hebreos, a los judíos. Y cómo en el libro de Mateo explica cómo las profecías y cómo todas aquellas cosas que se hablaron del Mesías calzaban perfectamente bien en Jesús. Es un libro impresionante, una carta impresionante. Pues es este mismo hombre que tiene tanto conocimiento, que tiene tanta postura, ¿verdad? Y ahora invita a sus homólogos, a sus compañeros y todo esto, y a sus familias también, a que entraran a comer a la mesa con ellos. ¿Mm? Lo importante es que ¿cómo se llama? Lucas habla acerca de esta situación. No es que los demás no lo hablen, sino que cuando se refiere Lucas a esto, lo que quiero decirles con esto es que Lucas está enfocando también la carta a gente de la alta sociedad, porque Lucas se relacionaba con gente de alta sociedad, no solamente con los hermanos pobres. Y por eso es que Lucas estratégicamente pone las cosas como se ponen aquí. Por eso es que vemos aquí en el versículo 30 otra vez, ahora sí vemos aquí el asunto de los fariseos, de los escribas y los fariseos, que vuelven a hacer lo que hicieron con el asunto del paralítico. Murmuraban contra los discípulos. Y este asunto es interesante. ¿Saben por qué? Porque la palabra que se usa aquí para decir murmurar en el idioma original es lo que hacían las palomas. Ustedes han ido a los parques y han visto las palomas cómo hacen las palomas. Las palomas siempre están haciendo ese tipo de sonido, ¿no? Y entre todas ahí, están ahí y parece que hay como un murmuro entre todas ellas. ¿Quién sabe qué estarán diciendo las palomas, ¿verdad? Pero si usted las ve, ahí están entre ellas haciendo ese tipo de ruido. Bueno, ese sonido, lo que se llama una onomatopeya, que es darle sentido a un sonido, darle significado a un sonido, es lo que los fariseos estaban haciendo. Murmuraban. La palabra es esa, ¿verdad? Murmuraban entre sí, cuchicheaban entre sí, decían, ya lo que está haciendo este hombre, mira lo que está pasando, no, lo que está haciendo está mal y todo. No se atrevían a decirlo a voz abierta, sino que hacían como las palomas, ¿verdad? Se oían ese tipo de cuchicheos, la voz bajita contra los discípulos. Y esta parte es importante porque miren, ¿qué pudieron hacer, ¿no? Aquí? ¿Qué pudieron hacer los fariseos con Jesús, con el asunto del paralítico? ¿Qué pudieron hacer? ¿Qué pensaban ellos? Estaban pensando dentro de sí, dice, ¿quién es este
que dice tus pecados te son perdonados y solo Dios puede perdonar pecados. ¿Cómo es posible que este simple hombre haga tales cosas? Y Jesús se vuelve, como sabía lo que conocían, lo que pensaban ellos, Jesús les pone este asunto más difícil porque les dice, ¿qué es más fácil hacer? Decir, tus pecados te son perdonados o levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis, y esa es la palabra, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, le dijo al paralítico. Pues como no pudieron hacer nada por las maravillas que hizo Jesús, ahora contra quiénes la agarran el asunto. ¿A quienes quieren convencer de que ese maestro que están siguiendo no deberían seguirlo? Vea qué astutos. Esta gente es muy astuta. ¿Mm? Por eso es que Jesús, allá en Juan 8:44, les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. El diablo es astuto, el diablo es engañoso. Y ellos, cuando ven esta situación y empiezan a murmurar, les dice, ahora van con los discípulos de Jesús para que se den cuenta de que no vale la pena seguir a Jesús por lo que está haciendo. Ya no van con Jesús, ahora la agarran contra sus discípulos, pero no en contra de ellos, sino convenciéndoles, endulzándoles el oído de que con esta pregunta. ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Yo sé que más de uno de esos discípulos se sintió mal. Yo lo sé, porque es vergonzoso, porque no tenían una respuesta. Y esta parte es interesante porque esto nos pasa hoy en día muchas veces a nosotros. Nos pasa que a veces hay gente que nos recrimina, que nos dice, ve, ¿y usted qué dice ser cristiano? Y vea esto, y vea aquello, y vea... No. Y a veces no tenemos el conocimiento, no tenemos la manera de poder decirle a las personas o explicarle bien a las personas nuestra fe, la doctrina que seguimos. Hay gente que nos puede dejar hasta callados porque tienen más facilidad de palabras, qué sé yo, ¿no? Tenemos que tener cuidado de no dejarnos manipular por este tipo de gente. Por eso tenemos que estar convencidos de que lo que ya aceptamos, lo aceptamos. Estamos abiertos a escuchar otras opiniones, a escuchar otras ideas. Estamos abiertos, no somos fanáticos, pero debemos estar convencidos de lo que creímos y confiar en lo que creímos para que otras personas no nos quieran meter cizaña y quieran confundirnos. En este caso, a los discípulos les está haciendo esta pregunta que más de uno no pudo contestar. ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Ahora, el asunto de esta palabra, publicanos y pecadores, mire que no dice ¿por qué bebéis con pecadores? No dice eso, sino que dice publicanos e inmediatamente pecadores. ¿Por qué lo dice ellos? Bueno, porque el asunto de los publicanos que estaban haciendo su trabajo para los judíos era algo repugnante. Todos estaban convencidos de eso, de que el trabajo que ellos tenían era algo repugnante. Entonces lo veían con mala cara. Entonces aprovechan esa situación para decirle a los discípulos que están haciendo lo mismo que ellos, están compartiendo lo mismo, están aceptando lo que ellos están haciendo. Y más de uno se tuvo que haber sentido avergonzado. Entonces, eh, este asunto esto es bravo, hermanos, porque, porque es lo que les digo, la situación no era fácil ni para sus discípulos, ni para Jesús con este tipo de estorbo de estas personas que con astucia y artimaña querían llevar a la gente al error. ¿Mm? Pero claro, ¿qué fue lo que pasó? Dice el 31. Respondiendo Jesús, y ahí está el asunto. Esta palabra también, qué importante esta palabra, porque es lo que nosotros tenemos que hacer, esto. Cuando nosotros se nos pide por qué nuestra fe, por qué creemos lo que creemos, por qué hacemos lo que hacemos, nosotros tenemos primeramente que ir a las escrituras, llevar a la gente a las escrituras, ¿sí? Más que nuestras propias opiniones
o nuestros propios conceptos sobre algo. Cuando se trata de la doctrina, cuando se trata de la enseñanza que nosotros ya tenemos como cristianos, siempre es bueno llevar a la persona a qué dice la Biblia, no a lo que yo siento o creo, porque cuando yo digo algo, cuando yo siento o creo, puede estar también equivocado o lo puedo decir mal, de una forma mala. ¿Sí? Por eso es que Pedro lo pone de esta manera en Primera de Pedro 4:11. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Esto es importante que nosotros lo hagamos, dice, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ves? Por eso es necesario que nosotros también, cuando vayamos a hablar de nuestra fe, cuando vayamos a dar, como dice, eh, ¿quién dice, se me fue en este momento, Judas o Pedro? ¿Quién fue el que dice que presentemos defensa en Pedro, ¿verdad? ¿No? Que hagamos, que a la hora de presentar defensa de nuestra fe, lo hagamos de una manera humilde, considerando a los demás, de una manera respetuosa. No lo agarremos personal, hermano, no lo agarremos personal. A veces hay gente que dice, ¿cómo que ustedes tocan sin instrumentos de música? Oye, hasta ahora veo yo eso, es una iglesia muerta, entonces, porque no tocan con instrumentos y a uno le entra un colerón, ¿verdad? Uno le entra una cosa, una ira, porque se están metiendo con mi doctrina, se están metiendo con la enseñanza y uno empieza a atacar y a burlarse y a decir, no, no, así no funciona, así no funciona. Primera de Pedro 3:15 dice el hermano, exactamente, presentar defensa. Pero lo importante es como dice, ¿verdad? Dice, si no santificad a Dios, eh, ajá, al Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa, pero miren las características de esa defensa, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es una esperanza que habita en mí, pero no es de mi propiedad, ¿ves? No es mía. Habita en mí, pero no es de mi propiedad, es de la propiedad de Cristo. Por eso es que tenemos entonces que tener cuidado a la hora de enfocar lo que nosotros sabemos o queremos contestar a los demás si con nuestras emociones. No puede ser así, no podemos jugárnosla así, ¿ves? Por eso es que entonces acá dice, a la hora de preguntarle a los discípulos, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? ¿Quién es el que responde? Jesús es el que responde. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, hicieron estos discípulos. Si no sabemos contestar, ay, ustedes dicen que el bautismo es para perdón de pecados, ¿dónde dice eso? Si es solo creer en Cristo y ya nada más. Si no sabemos contestar, si no sabemos cómo articular las palabras, porque aunque conocemos la verdad, pero no la sabemos explicar, entonces no nos enojemos, tranquilos. No, no es contra mí el asunto, ¿ves? Invítelo a la iglesia para que hable con hermanos que están bien capacitados o preparados. Llame a los hermanos predicadores. Aquí hay varios que pueden ayudarle a explicarle a esta persona el porqué de lo que hacemos y creemos y todo eso con exactitud, en lugar de enfurecerse y de recriminar y de burlarse. ¿Ves todo eso? Ahora, no estoy diciendo que ustedes lo hagan, Dios guarde. Estoy diciendo la condición de esta, el ser humano, de apropiarse de las cosas y querer, eh, pues, intimidar a otros y todo eso con burlas y todo, ¿verdad? Eso se ve mucho en las redes sociales. Y dice, les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y ¿sabe qué es lo interesante acá? Lo interesante acá es que, ¿quién se lo dijo? O sea, ¿quién lo escribió? Lo escribió Lucas. Ese fue el que lo escribió. ¿Y quién era Lucas? Era un médico.
Por eso es muy bueno esto porque solo Lucas, por ejemplo, esta frase en donde dice, los que están sanos, esa frase voy a marcarla. Permítame ver qué hora hay. Ya nos pasamos. Ay, si no me dicen, nos quedamos hasta la medianoche, hermanos. Y cual cosa duerme alguien porque yo no tengo razón para poder levantarlo. Pero bueno, para ir terminando, esta expresión, miren, los que están sanos, les decía esto. En el idioma original, Marcos, eh, cuando habla de esto, dice Marcos, los que están fuertes en el idioma original, o sea, en el idioma griego en que se escribió. Marcos pone, los que están fuertes no tienen necesidad de médicos, sino los débiles. Así es como pone Marcos. En las 60 se dice igual, pero en el idioma en que fue escrito, el griego. Pero Lucas usa esta palabra sanos. ¿Por qué? Porque Lucas, siendo médico, le da más exactitud al enfoque de lo que estaba diciendo Jesús. Cuando dice, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Esto es contundente. Otra vez, ¿quiénes son los que quedaron callados? ¿Quiénes son los que sufrieron el argumento? Y los que estaban murmurando. Los que estaban murmurando. ¿Sí? Pero lo interesante es esto, que Jesús no dice algo, no les dice algo a los fariseos o a estos doctores de la ley, no les dice algo así impactante como diciendo, "¡Ah! ¿Cómo es posible? Jamás habíamos pensado en esto", no, sino que Jesús lo que recurre es al corazón del ser humano, a la conciencia. ¿Sí? Y estos doctores de la ley, estos que describe Pablo en el capítulo 2 de Romanos, ¿sí? ¿Se acuerdan como lo describe Pablo en el capítulo 2 de Romanos? Donde, donde dice acá, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú juzgas, tú, tú que juzgas, haces lo mismo. Ese es el asunto que Jesús apela a esa conciencia. Y estos fariseos, ¿qué es lo que hacían estos fariseos? Se metían a las casas de las viudas y hacían largas oraciones, ¿verdad? Y las viudas decían, ay, qué lindo esta gente, ¿cómo piensa en nosotros, ¿verdad? Mm. Se ponían en las esquinas de las calles con esa señal de que habían ayunado para que la gente los alabara. Y ese tipo de gente ahora le está diciendo a los discípulos que por qué andan buscando a gente con los que ellos jamás se hubieran relacionado, jamás. Y Jesús les da ese derechazo que los deja viendo, como decimos aquí, los deja viendo para el ciprés, porque fue un derechazo contundente, un knockout. ¿Mm? Les dice, les examinen su corazón y les dice esta frase: ¿ves? Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Ustedes que hablan que son justos, que son hijos de Abraham, que son los hijos de la promesa, que no necesitaron ni siquiera el bautismo de Juan, ustedes que se creen justos, pues para eso vine, no es llamarlos a ustedes, llamar a los que están enfermos. En el 32 dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahora, no es que Jesús les estaba diciendo que ellos eran justos o que ellos estaban justificados. No, porque recuerden que Jesús les los señalaba y les daba duro siempre, ¿verdad? Vosotros que buscáis a otros para ser los prosélitos, discípulos de ustedes, y los hacen dos veces más hijos del infierno, les decía Jesús. ¿Mm? Que ni entran ni dejan entrar. Ustedes que ponen cargas a otros y con sus dedos, pared blanqueada, hipócritas, así es como los trataba Jesús. Así es que Jesús no está diciendo que ellos eran justos, sino que les está devolviendo una cucharada de la medicina de lo que ellos pensaban que como ellos eran intocables, ¿cómo es que se iban a contaminar con este tipo de personas? Pero en realidad la ley decía otra cosa. La ley era que tenían que ser la luz del pueblo, tenían que ser
los que consolaban al pueblo. Y así, hermanos, entonces vemos a Jesús dándoles así tan duro, sino pecadores al arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, vamos a dejarlo ahí. Espero que de alguna manera lo que les haya dicho les haya ayudado un poco, les haya dado alguna luz para seguir estudiando. Esto es muy interesante. Sé que hay cosas que se pudieron haber tratado también en cuanto a palabras, como Mateo no le gustaba decir Leví. Él cuando escribió la epístola de Mateo, la carta, él no puso Leví, él se puso Mateo. No sé, no sé por qué. La verdad no era el nombre que prefirió él, pero Lucas y Marcos sí le llaman Leví, ¿verdad? Otros dicen que era hijo de Alfeo, porque Marcos dice que era hijo de Alfeo, pero lo confundían con un tal Jacobo, hijo de Alfeo también, pero nada tenían que ver con ellos, ya está más que convincente, ya se han analizado muchos sus pasajes y nada tenían que ver eran dos personas diferentes. Solo que ustedes saben que en la Biblia los nombres se repiten mucho. María, mucho Judas, mucho de esto, ¿verdad? Y había que distinguirlos de alguna manera. Pero aparte de eso, pues les agradezco muchísimo a todos su atención y pues seguimos, si Dios lo permite. Muchas gracias, hermano.